¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todas ustedes. Estamos en una transmisión más del programa El Itacate. Y estamos en este sábado 18 de agosto del 2018 para poder comentar las notas de la semana, pero rápidamente iremos a nuestro espacio del Itacate Radio en esta transmisión en vivo que estamos realizando. Vamos a checar que no haya fallas, que no haya ningún tipo de inconvenientes y estamos justo a tiempo para hablar de toda esta semana. Pedimos una disculpa, tal vez ayer ya no pudimos transmitir por algunas cuestiones familiares, ¿no? De ocupaciones que tuvimos, pero en este momento ya lo estamos haciendo. Estamos justos y bueno, probando el audio que funciona adecuadamente. Vamos a compartir rápidamente esta transmisión al espacio personal de un servidor y después iremos a lo que sería nuestro grupo o nuestra segunda página, que es Puebla Millennial, un espacio que, bueno, recomendamos mucho para poder informarse de lo que está sucediendo en el mundo, en el país y en la localidad, o más bien en el estado. Iremos también a nuestro enlace Educación para México, una página que también estamos manejando ya desde hace tiempo con colegas docentes. Entonces iremos al grupo Educación para México. Y finalmente iremos a un espacio alternativo en donde también hacemos este cambalache de información. Entonces, ha sido una semana muy movida. Ya estamos hablando de la segunda semana de agosto de este 2018. Entonces, haremos este último enlace para que ya podamos entrar en materia de todo lo que nos está concerniendo en esta segunda semana de agosto. Rápidamente, si escuchan un audio externo, ignórenlo. De este 2018. Entonces, que es un poquito el micrófono que estamos utilizando para poder ver comentarios. Rápidamente, Agustín Sandoval se ha unido a la transmisión, lo mismo que Iván Romero. Alma Maravilla nos está diciendo hola, hola Alma. Pues estamos aquí en esta transmisión de 18 de agosto del 2018. Tal vez suene un poco redundante, pero esta parte del 18 tuvo coincidencia en este día. Rápidamente, Mauricio Meléndez se ha unido a la transmisión. Entonces, segunda semana de agosto del 2018, han habido muchas cosas de las cuales hablar. Y bueno, vamos rápidamente a comenzar con nuestro apartado histórico, las efemérides más importantes que se han dado a lo largo de esta semana. Y bueno, tenemos que el 13 de agosto de 1521 se dio la caída de Tenochtitlan ante las tropas de Hernán Cortés. Esto, bueno, a raíz del periodo de conquista que se inicia y después de lo que sería ya la colonización y el surgimiento de la Nueva España. Para 1829 nació Iván Sechenov, médico y fisiólogo ruso, que se interesó por conocer lo que llamó los reflejos del cerebro. Es decir, fueron aportaciones muy importantes para entender el funcionamiento de, desde mi punto de vista, el órgano más importante a nivel humano. Mauricio Meléndez nos dice, saludos profe, saludos Mauricio, qué bueno que sintonices la transmisión. Esperemos también puedan compartir desde otros espacios, con amigos cercanos, con familiares, esta transmisión que estamos realizando, en la que es un gusto estar informando a todos y todas ustedes. Bueno, tenemos que para el 14 de agosto de 1947, Pakistán alcanzó su independencia del Reino Unido, una de las tantas colonias británicas que ya existían en aquella época. Para el 15 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito anunció la capitulación japonesa, poniendo fin a lo que sería ya este periodo de Segunda Guerra Mundial, después del lanzamiento de las bombas nucleares, que estos fueron efemérides que se corroboraron semanas anteriores, en donde, bueno, pues Hiroshima y Nagasaki sufrieron los embates de estas armas de destrucción masiva. En 1945 se realizó la independencia de Corea del Sur y en 1947 India alcanzó su independencia del Reino Unido, donde, bueno, pues una de las figuras más importantes, no solamente a nivel, digamos, independiente, ¿no? Y a nivel local, desde la parte de la India, fue Mahatma Gandhi, quien fue un líder pacifista
el cual generó una resistencia pacífica para que se llegara a esta independencia, ¿no? Porque sabemos que la India era una colonia británica. Tenemos que el 16 de agosto de 1977 murió el famoso cantante norteamericano Elvis Presley, donde, bueno, de ahí se desataron muchísimos rumores. Ya ven que Elvis todavía sigue vivo, se lo llevaron los extraterrestres, etcétera. Para el 17 de agosto de 1601 nació Pierre de Fermat, destacado matemático francés, y en 1945 se realizó la independencia de Indonesia, que, bueno, lamentablemente comentamos la semana pasada un terremoto muy fuerte que hubo allá en esta región. Y bueno, el 18 de agosto de 1850 murió Honorato de Balzac, quien fue novelista francés, muy conocido por sus obras. Desde lo personal, pues la obra de Balzac es muy importante. Hay una obra que me ha gustado mucho, y bueno, ha sido muy significativa, que se llama La obra maestra desconocida. Si pueden, léanla, es muy recomendable. Para 1931 se expidió la primera ley federal del trabajo en México, y el 19 de agosto del año 14 falleció César Augusto, quien fue gobernante del Imperio Romano. Y bueno, fue más bien el primer emperador romano. Y en 1936 murió Federico García Lorca, poeta español que también tiene mucho reconocimiento, no solamente en la parte latinoamericana, sino a nivel mundial. Entonces también muy recomendable su obra. Y bueno, con esto cerramos este apartado de efemérides de la segunda semana de agosto de este 2018. Y ahora vamos a entrar al periodo de noticias internacionales. Y bueno, entraremos a este contexto internacional con la nota después de que el presidente Donald Trump respaldó un boicot al fabricante estadounidense de motocicletas Harley Davidson, que es muy conocido, estas motocicletas casi prácticamente de lujo, en caso de que la empresa cumpla con su anuncio de reubicar en Europa una parte de su producción, además de la publicación titulada, o de una publicación que surgió en esta semana, que se titula un Highnet o Desquiciado, un reporte desde el interior de la Casa Blanca, que fue o resultó parte de un compilado de grabaciones secretas, de acusaciones cruzadas que realizó la exdirectora de comunicaciones de la Oficina del Enlace Público, Omarosa Manigault Newman, donde, bueno, el mandatario norteamericano tuiteó recientemente: cuando le das un respiro a una loca y llorona delincuente y le das un trabajo en la Casa Blanca. Supongo que simplemente no funciona. Buen trabajo del general Kelly por echar rápidamente a esta, y bueno, en palabras ya anglosajonas, a esta bitch, ¿no? Entonces, pues fue un Twitter bastante cuestionado, ¿no? Por la agresividad en la cual se está expresando Donald Trump, ¿no? Hacia esta exfuncionaria. Y bueno, pues recordaremos que el año pasado había salido un libro que se publicó de manera muy fehaciente, que también tocaba temas internos, ¿no? Sobre la vida de Donald Trump. Pues ahora también se da este compilado, y bueno, de alguna manera esto ha provocado pues el desconcierto y el enojo del mandatario. Y bueno, además habría que agregar, y como cereza en el pastel, que 300 diarios y publicaciones en Estados Unidos se sumaron al llamado para reafirmar la importancia de la libertad de prensa y el valor del periodismo independiente en una era en la cual el presidente Donald Trump califica a los medios de información como enemigos del pueblo. Entonces, a esto habría que sumar también pues esta lucha y esta pelea que se está suscitando con los medios de comunicación. Entonces, al presidente Trump, vaya que sí le llovió esta semana desde muchos ámbitos, desde muchas trincheras. Entonces, estaremos pendientes para ver qué sucede, ¿no? A partir de toda esta faramalla mediática que se está generando a raíz, primero, de esta información, ¿no? Desde el interior de la Casa Blanca, y después ya con esta relación que se ha generado, y más bien con estos ataques que ya se están generando desde muchas trincheras mediáticas en Estados Unidos.
Por otra parte, desde la quinta cumbre del Caspio, fíjense, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán firmaron un acuerdo inicial sobre cómo dividir los potencialmente grandes recursos, que son petróleo y gas, del mar Caspio, con lo que se trazó el camino para más exploraciones de energía y proyectos que van en relación a la construcción de oleoductos, así como reglas para la navegación, la pesca, la investigación científica y las rutas de comercio. Además, la inadmisible presencia de fuerzas armadas de potencias extrarregionales pues será severamente castigada. Por cierto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció un boicot a los productos electrónicos estadounidenses en represalia por la disputa con Washington. Ustedes saben que, bueno, ya desde hace algunos meses, desde Washington se está generando una guerra comercial que, bueno, comenzó con China, después se fue hacia la Unión Europea y ahora, bueno, pues se ha ido a esta zona asiática y en este momento, pues Turquía está generando ya un fortalecimiento de su economía interna, sobre todo en la parte electrodoméstica. Entonces, pues otro país más se suma a esta guerra comercial. Saludamos a Lisette Castillo, que se ha unido a la transmisión. A su vez, el gobierno español, ya digamos, cambiando un poquito de tema, negó la entrada del buque de rescate humanitario Aquarius, operado por las organizaciones humanitarias, Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, con el argumento de que España no es un puerto seguro para los 141 migrantes africanos rescatados el viernes en el mar abierto, lo que supone un viraje en la política adoptada por el presidente socialista Pedro Sánchez. Y bueno, aquí tenemos que comentar la parte migratoria en Europa, pues ha fortalecido estas políticas para cerrar las fronteras, precisamente y debido a que los conflictos en Medio Oriente y en otras regiones, pues han de alguna manera aumentado el número de migrantes y bueno, precisamente nosotros comentábamos una nota hace algunas semanas, un par de semanas, en donde, bueno, en Barcelona ocurrió lamentablemente vendedores ambulantes de origen africano, bueno, que podrían proceder de origen migrante, golpearon a un turista. Entonces, miren, aquí es una cuestión muy delicada porque desde un punto de vista nacionalista, las fronteras deben tener una tendencia a cerrarse y a proteger a la población que está de alguna manera habitando determinado país. Yo creo que no es una cuestión fácil para los gobernantes europeos. Por un lado está la cuestión humanitaria, donde puedes recibir refugiados, pero también la otra cuestión es cómo generan las condiciones para que estos refugiados también desarrollen una vida plena. Entonces ahí también los países tienen que pensar en destinar recursos, en generar una estructura que también promueva el orden para poder realizar pues prácticamente procesos que puedan adecuarse, que logren el equilibrio entre las personas que ya viven en un país y las nuevas personas que están entrando en este país. Entonces, pues en Europa no sorprende que las políticas migratorias en este momento sean tan cerradas, precisamente porque los flujos migratorios desde países africanos, desde países en Medio Oriente, por los conflictos que se han suscitado, pues comiencen a aumentar. Entonces, muchas personas podrán cuestionar, no, pero es que es una mala política cerrar las fronteras, hay que darle una oportunidad a estas personas. Lamentablemente, no es tan fácil. Y aquí en México lo hemos vivido no solamente por nuestros migrantes que se van hacia Estados Unidos, sino también por los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur para poder realizar ese camino hacia los Estados Unidos. Entonces, pues es una cuestión muy delicada, es una cuestión en la que a muchos ya les está entrando pues ese temor, ¿no? A muchos gobernantes, y bueno, pues ahora fue el caso de Pedro Sánchez en España, que bueno, uno podría decir, pues se trata de un gobierno ya no tan conservador como lo era el Partido Popular en España, pero bueno, esto ya rebasa incluso las ideologías políticas hacia lo que podría ser un futuro con la política migratoria. Por otro lado, más de 1,000 menores de edad fueron víctimas, y esta fue la noticia que sonó muchísimo durante la semana,
Fueron víctimas durante décadas de abuso sexual encubierto por la Iglesia Católica en Pensilvania, Estados Unidos, y esto lo reveló una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos que halló evidencia creíble contra más de 300 sacerdotes. La investigación, considerada la más exhaustiva en la Iglesia Católica estadounidense, provocó la inculpación de 2 sacerdotes, aunque la mayoría, fíjense, la mayoría de los crímenes ocurridos hace tanto tiempo y de los delitos que se están prescribiendo, ¿no? Pues ya muchos de los abusadores han fallecido. Asimismo, desde el Vaticano expresaron sentir vergüenza y dolor, en donde la Iglesia debe aprender duras lecciones de su pasado y debería haber asunción de responsabilidad, tanto por parte de los abusadores como por parte de los que permitieron que se produjera. El Vaticano llamó criminales a los curas abusadores de Pensilvania y pidió que se asuman las responsabilidades. Y bueno, ya en palabras de Greg Burke, quien es vocero de la oficina de prensa de la Santa Sede, pues él ya mencionó que una máquina de abuso y silencio corrompió a la iglesia de Pensilvania, en donde existieron mentes criminales y moralmente reprobables. También mencionó que estos hechos han traicionado la confianza y han robado a las víctimas su dignidad y su fe. Entonces, pues un caso que sonó mucho, un caso que tardó, o más bien muchos de los casos que tardaron décadas en salir a la luz, pues ahora se destapa toda esta cloaca desde esta parte de la Iglesia Católica. Ya no es una sorpresa, lamentablemente, bueno, aquí en México sabemos bien lo que significa afrontar una problemática como esta. Recordaremos la figura del padre Maciel, que incluso, bueno, ya ha habido hasta películas, ¿no? De estos hechos lamentables, ¿no? De estos legionarios de Cristo, quien dirigía a esta congregación. Y no queremos decir con esto que no existan sacerdotes y estructuras muy válidas dentro de la Iglesia Católica en lo que es la profesión de una religión. Lamentablemente, bueno, a la iglesia se le ha acusado mucho, se le ha castigado e incluso ha tenido que implementar ciertas reformas. No es en balde que ahora, bueno, ya incluso exista la figura de un papa latinoamericano y jesuita. Parte de esta renovación de la iglesia ha sido precisamente por estos casos muy lamentables de pederastia. Entonces, bueno, ya solamente quedan 2 sacerdotes allá en Pensilvania. Estaremos pendientes de cuáles son las sanciones que se imputan, no solamente desde la parte de la excomunión religiosa, sino también desde la parte jurídica y desde la parte penal. Entonces, pues muy, muy lamentable lo que ocurrió allá en Pensilvania y lo que estuvo, sobre todo, muy escondido durante tantos años. Entonces, bueno, ya con esto estamos cerrando este apartado internacional, donde, bueno, ya mencionamos las notas más importantes, pero rápidamente vamos a dar un trago a nuestra Ciel. Ya estoy haciendo aquí un comercial. Y vamos a entrar ahora a lo que es nuestro contexto nacional. Y bueno, desde el Foro México Alimentaria Food Show, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el sector agroalimentario del país pasa por uno de sus mejores momentos. Y bueno, a su vez mencionó que está hoy entre los 10 primeros países exportadores del mundo. Obviamente en el sector primario, que es la agricultura y la ganadería, donde se tiene una balanza comercial superavitaria, es decir, una balanza positiva, en donde, bueno, hay más exportaciones que importaciones, y que se ha logrado garantizar la seguridad alimentaria nacional. Bueno, esto lo dijo Enrique Peña Nieto en un foro, y bueno, a raíz de que también desde la otra parte, que es, y ya hablaremos un poquito de esto, ¿no? El gobierno que ya estará entrando en diciembre, pues también tocó el tema de la cuestión alimentaria, de una política que se va a impulsar. Pero bueno, en este caso la presidencia que ya va de salida realizó este foro. Y bueno, por otra parte, desde Tapachula, Chiapas, y así días de finalizar ya el sexenio peñanietista, pues el aún mandatario mexicano dijo tener como prioridad el bienestar de las familias mexicanas, donde el gobierno federal puso énfasis en las variables macroeconómicas, la atracción de la inversión y también la inversión extranjera directa. Bueno, vaya sorpresa desde la parte neoliberal.
no lo sabíamos. Y bueno, también mencionó que se mantuvo una baja inflación y el crecimiento del empleo formal después, y todo esto después de que entregó pues ya la construcción de un hospital regional allá en Tapachula. Entonces, bueno, pues el gobierno que ya va de salida, el gobierno federal todavía en funciones, pues está haciendo mención de estas cuestiones económicas. Yo creo que a partir de esto se sufrirán muchos cuestionamientos, sobre todo desde la parte no tan solo macroeconómica, sino desde las economías inmediatas en las familias mexicanas, en donde, bueno, pues, ok, mencionan que hay empleo, pero bueno, la precariedad laboral, en la calidad de los empleos, pues es un problema que, bueno, ya ha ido creciendo con el paso del tiempo. En la parte de los ingresos de las personas, bueno, pues ahí ha habido un estancamiento, pero también ha habido un incremento en los precios de productos y servicios, donde, bueno, ahí sí se cuestionaría mucho la parte con la tasa inflacionaria. Y bueno, el tema de la macroeconomía, bueno, ya desde hace mucho tiempo en la parte neoliberal, pues, y es una regla que ya muchos economistas como Paul Krugman, que bueno, ya ha sido premio Nobel de Economía, han mencionado, el que tú tengas estabilidad en tus indicadores macroeconómicos no implica que la economía de cada familia, de cada persona, de cada miembro de una comunidad o de una población tenga una sanidad en su parte económica o tenga beneficios o, bueno, tenga una estabilidad económica prácticamente en la parte cotidiana. Entonces, ahí, bueno, echarse flores creo que ya es un poquito, o ya ha sido una política que se está desarrollando ya demasiado tarde. Entonces, bueno, ya entrando en el tema del proceso de transición de la presidencia electa, que es esta presidencia que ya va a entrar a partir de diciembre, tuvimos que, en compañía del próximo secretario del ramo, Miguel Torruco Márquez, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que será Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el famoso Fonatur, mientras que Gabriela Cámara encabezará el Consejo de Promoción Turística, esto desde la cuestión comercial, desde la parte económica en el ámbito del turismo. Por supuesto, después de que la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero propusieran al presidente electo la legalización de la amapola con fines medicinales. Fíjense nada más. Entonces, bueno, ya no nada más es la marihuana, sino ahora ya hay una propuesta para poder legalizar la amapola. Esto desde el territorio guerrerense. Por otro lado, después de que el presidente boliviano Evo Morales catalogara a Donald Trump como el mejor jefe de campaña de Andrés Manuel, tribunales locales han restado más bien poder en los últimos días al Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, al partido Morena, en 3 entidades, las cuales son Guerrero, Estado de México y Chihuahua. Y bueno, en Sonora tuvimos esta nueva ley con dedicatoria desde la última legislatura, que ya va de salida, donde, bueno, pues la gobernadora Pavlovich va a poder vetar leyes que vengan de la mayoría del mismo partido. Bueno, en la entidad mexiquense, fíjense, fueron 10 diputados plurinominales los que se tuvieron que quitar por una justificación de sobre representación en la Cámara de Diputados del Estado de México. ¿Sale? Entonces, ahí hay una primera cuestión muy, muy interesante. Después, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se le arrebató el triunfo al morenista Javier González Moquen para otorgarle el triunfo al candidato independiente Héctor Armando Cavada. Esto por la alcaldía de Ciudad Juárez. En Guerrero fue el retiro de 2 de sus 3 diputados plurinominales con el mismo motivo, ¿no? con la misma justificación que ocurrió en el Estado de México, una sobrerepresentación. Entonces, esto también se dio en Guerrero. Y bueno, pues en Sonora se dio esta reforma que ya está permitiendo a la gobernadora Pavlovich vetar decisiones del legislativo que ya va a entrar, ¿no? Con mayoría morenista, ¿no? Y hacer modificaciones a lo que es el presupuesto aprobado. Entonces, bueno, pues aquí fueron algunas cuestiones que afectaron a los que fueron algunos triunfos del partido Morena desde el 1 de julio. Saludamos rápidamente a Pancho Cruz, que se ha unido a la transmisión, Per Said y Víctor Franz, Sensei Franz. Entonces, pues en esa parte,
eh, ocurren estas cuestiones. Veremos ya cuáles son los resolutivos desde el Tribunal Electoral, porque obviamente hubo impugnaciones de Morena hacia lo que estuvo sucediendo en estos estados de la República. Por otra parte, Andrés Manuel anunció la ampliación del proyecto para el Tren Maya, que además de Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, llegará a Yucatán y Campeche en una ruta de 1.500 kilómetros con una inversión mixta gobierno-iniciativa privada, estimada entre 120,000 y 150,000 millones de pesos. En conferencia de prensa informó que el proyecto previsto para construirse en 4 años se financiará con 28,000 millones de pesos del impuesto al turismo y el resto con la participación de la iniciativa privada. Por cierto, y en palabras del subcomandante Galeano, ¿no?, que antes era el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno eligió de los 4 candidatos al que más se encuentra a la derecha, al considerar que los programas que quiere implementar no harán más que destruir los territorios de los pueblos indígenas. Esto fue en palabras del subcomandante Galeano. Y bueno, pues obviamente sabemos que Galeano, de alguna manera, y desde antes de la campaña electoral, pues siempre estuvo cuestionando muchos de los ámbitos, sobre todo que venían desde la parte de Andrés Manuel. Muchos críticos del mismo subcomandante Galeano dijeron, bueno, pues así también deberías plantar este cuestionamiento o esta crítica contra otros candidatos u otras plataformas políticas, y en este caso, bueno, pues ya no es sorpresa que desde esta trinchera, desde la parte vocera del ZLN, pues existe esta crítica no solamente hacia la cuestión sistémica, ¿no?, a la parte electoral, a la parte del poder, sino a la figura del mismo Andrés Manuel López Obrador. En este caso, y a su vez Andrés Manuel estableció que se acabará el corporativismo en la política social y su manipulación electoral, sosteniendo que la apuesta para acabar con la pobreza es la inversión en el campo, la actividad productiva y la generación de empleos, donde los apoyos se entregarán de manera directa y sin intermediación. Ya no habrá programas electoreros, no se condicionará el apoyo ni se discriminará a nadie. Y bueno, pues aquí va la respuesta que prácticamente tuvo Andrés Manuel hacia lo que fue la crítica del subcomandante Galeano, que obviamente, bueno, pues el zapatismo es representante de una parte de la comunidad indígena en este país, allá en Chiapas. Y bueno, Andrés Manuel confirmó a la figura de Adelfo Regino Montes como próximo titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, esta institución que ya de alguna manera va a sustituir a la actual comisión que se encarga del desarrollo de los pueblos indígenas. Y en este caso, la figura de Adelfo Regino Montes se da junto con la creación de 132 coordinaciones regionales a cargo de integrantes de las propias etnias. Es decir, pues aquí Andrés Manuel ya de alguna manera da una banderada a lo que será su política hacia los pueblos indígenas. Y bueno, a su vez tuvimos a la figura de Ariadna Montiel como subsecretaria de Bienestar, a Javier May Rodríguez, quien será subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Territorial, Alfredo Domínguez Marrufo como subsecretario del Trabajo y Horacio Duarte Olivares como subsecretario del Empleo. Por cierto, se mencionó la figura de Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó podrían volver a la radio pública durante el próximo sexenio. Esto lo dijo Andrés Manuel tras asegurar que nunca más se va a censurar a los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ya se esperaba una declaración de Andrés Manuel, sobre todo hacia la figura de estos dos comunicadores que durante este sexenio perdieron sus espacios de expresión mediática. Y en este caso, pues, y fíjense ya tras asegurar que no va a haber esta censura, él menciona, no lo he dicho públicamente, aquí te digo que voy a procurar el regreso a la radio de estos comunicadores, desde luego siendo muy respetuoso de los dueños de las concesiones y siendo muy respetuoso también y bajo la aceptación voluntaria de ambos comunicadores. A esto, fíjense, habría que sumar la fusión de las tiendas de leche y alimentos Liconza y Diconza y la creación del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, ¿no?, que es ya, bueno, tendrá como siglas Segalmex. Esto, obviamente, bueno, pues ya, y hablábamos un poquito de lo que había hecho el presidente Peña, pues a raíz de que también el gobierno que va a entrar ya está anunciando una política alimentaria. Entonces, esta Segalmex será una instancia que estará a cargo de Ignacio Ovalle Fernández, es exdirector de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares durante el sexenio de Carlos Salinas,
¿no? Que también, bueno, esto fue parte de las críticas, además de haber sido secretario particular del presidente Luis Echeverría. Entonces, pues va a haber esta fusión entre Liconza y Liconza, que va a ser parte fundamental de la política alimentaria, y en este caso, bueno, una figura como la de Ignacio Ovalle, pues es una figura que tiene un historial muy importante, sobre todo tiene experiencia hasta cierto punto, porque él estuvo en la famosa CONASUPO, no sé si recordaremos, bueno, quienes ya tenemos algún tiempo, recordamos todavía esta cuestión con la política alimentaria de hace algunos años. Entonces, bueno, esperemos que aquí también haya un caso de redención, ya que, bueno, uno de los pasajes más oscuros a los cuales se le critica a la figura de Ignacio Valle es precisamente que él durante el salinismo impulsó políticas alimentarias populistas para generarle mayor legitimidad al gobierno de Carlos Salinas, ¿no? Creo que ahí hubo una cuestión con las tortillas y el reparto de algunos productos de la canasta básica, pero bueno, con un sentido proselitista y populista. Entonces, bueno, pues ahí tendremos que observar cómo se va desarrollando esta parte. Bueno, más tarde, y siguiendo con este proceso de transición, ante los rectores del país, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a otorgar, a partir de 2019, presupuestos indexados a las inversiones públicas, a poner en marcha 2 programas, uno para educación media superior y otro para la educación superior, y a buscar un equilibrio entre la cobertura y calidad en este nivel educativo, porque no se debe tener una enseñanza excluyente. Asimismo, el tabasqueño obtuvo el respaldo de los empresarios agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios. Esto, bueno, ya después, él ya había tenido una reunión poco después de haber obtenido el resultado electoral. Bueno, pues otra vez se volvió a reunir con estos miembros para, bueno, obviamente ver la cuestión de inversión en programas y, bueno, hacer que México sea una potencia económica e incluso para que se cumpla un propósito de ser el mejor presidente. Bueno, en este caso, Alfonso Romo, quien va a ser el próximo jefe de la oficina de la presidencia, pues definió que con los empresarios se pasó de la luna de miel al matrimonio. Entonces esta frase sonó mucho, esta frase en la cual, bueno, se pasa de una luna de miel a un matrimonio formal. Muchos críticos, bueno, pues ya están diciendo, no siempre en el matrimonio se llegan a construir buenas relaciones. Esperemos que sea un matrimonio hasta cierto punto tranquilo, que no sea una cuestión tan tensa, ¿no? Tan conflictiva entre el empresariado mexicano y el próximo gobierno federal. Rápidamente Lupita dice, hola, me gusta mucho su programa, como es muy ameno, muy buena información, gracias maestro. Pues muchas gracias Lupita por escucharnos y en este momento ya vamos a cerrar esta parte con el proceso de transición. Y bueno, finalmente tuvimos que Andrés Manuel presentó el dictamen técnico para decidir sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, en este evento lo acompañaron el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiriu, Carlos Manuel Ursúa, quien será el titular de la Secretaría de Hacienda, Alfonso Romo, que bueno, ya lo mencionamos como próximo jefe de la presidencia, de la oficina de la presidencia, y el ingeniero José María Riobó. Y bueno, la primera opción es continuar con la construcción de este nuevo aeropuerto en Texcoco. Y bueno, se mencionó que la ventaja es que el gobierno federal ya cuenta con el terreno y que existe el financiamiento en un 77%. Sin embargo, la obra ya tiene un sobrecosto prácticamente que pasó de los 169,000 millones de pesos a los 300,000 millones de pesos, ¿sale? Y esto sin contar el mantenimiento. Además, bueno, la obra ya tiene un retraso aproximadamente de 4 años. La segunda opción es en la base militar de Santa Lucía. Y bueno, esta tiene como ventaja que es menor tiempo para el inicio de operaciones, habrá menores costos de construcción y de mantenimiento. Y el costo de la construcción de las 2 pistas saldría en 70,000 millones de pesos. ¿Cuáles son los contras? Que habría mayores impactos para las aerolíneas y también no podrían funcionar los 2 aeropuertos al mismo tiempo, es decir, el actual, el que está en la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Bueno, pues las propuestas para decidir la construcción de este nuevo aeropuerto serán entregadas a grupos de expertos y organizaciones ciudadanas para determinar
la mejor opción y bueno, ya se estableció un calendario donde el 20 de agosto el equipo de Andrés Manuel informará más detalles sobre este proceso, que es este próximo lunes. Tenemos que para el 5 de septiembre ya se tendría la opinión de ingenieros y organizaciones ciudadanas. Para el 8 de septiembre se darán a conocer los dictámenes y bases para los foros de discusión. Y bueno, la última semana de octubre será para realizar ya la encuesta nacional a la población mexicana sobre cuál podría ser el mejor rumbo para tomar la decisión correcta. En ese sentido, bueno, pues esto fue lo que ocurrió, una de las notas que también sonaron esta semana. Y bueno, pues ahora vamos a pasar un poquito a lo que ha ocurrido, a qué diantres ha ocurrido en la Ciudad de México. Y bueno, tuvimos que un total de 7,000 reportes contra los llamados call centers, estos centros de llamadas telefónicas. Recibió el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en los primeros días de agosto un promedio de 700 llamadas al día por mal uso de la base de datos, llamadas muy temprano o demasiado tarde, ofertas de servicios nunca antes solicitados, malos modos y hasta amenazas. Y bueno, aquí ya no tocamos tampoco el ámbito de las estafas o estas llamadas que también realizan desde muchos penales, no solamente de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana. Asimismo, los cobros de derecho de piso, secuestro, extorsión y robo a comerciantes, empleados y clientes en la zona oriente del centro histórico no han disminuido y, bueno, mucho menos lo hicieron con esta detención que se dio en pasados días de Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, presunto líder de la Unión Tepito, bueno, lo que evidencia una ausencia y una omisión de la autoridad policíaca. Por otra parte, la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum estableció que se terminará con el uso de programas o acciones sociales para la compra del voto, los cuales deben estar enfocados principalmente a reducir la desigualdad y la pobreza. Y bueno, para esto ya presentó a nuevos miembros de lo que será su gabinete en la Ciudad de México. Y bueno, pues está la figura de Estela Damián Peralta y la figura de Araceli Damián González como titulares del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF, y del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, que es EVALÚA. Entonces, bueno, pues conocemos muy bien a la figura de Araceli Damián. Ella es una economista que ha trabajado durante muchos años y con una amplia experiencia en los temas de pobreza, de desarrollo social, en el análisis de programas sociales y de sus impactos económicos. Ella es pareja del también economista del Colegio de México, Julio Volvinic. Ya desde hace tiempo hacíamos la crítica en la cual, bueno, pues el ingreso universal básico, que fue una política que se atribuyó el propio Ricardo Anaya, pues en algún momento ya había sido una cuestión que en la Ciudad de México se había desarrollado a través de la figura de Araceli Damián. Entonces, bueno, pues por este lado, para poder generar desde el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social una estrategia, ¿no?, para evaluar determinados programas, es una persona con amplia experiencia. Entonces, pues me da mucho gusto parte de estos nombramientos. Y bueno, en la parte económica a nivel nacional, lo que tuvimos en esta segunda semana de agosto es que de abril de este 2018, o bueno, más bien desde el periodo de abril, periodo en el que se inició la declaración fiscal para personas físicas, a la primera semana de agosto han sido interpuestas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la famosa PRODECON, 15,290 quejas. Y bueno, de esas, 1,822 son en contra del Servicio de Administración Tributaria, para variar, para exigir la devolución de saldos favorables a los contribuyentes en su declaración anual de 2017. Entonces, bueno, pues siguen estas anomalías desde la parte fiscal. Aquí, bueno, las críticas han ido sobre, bueno, pues así como nos están cobrando, así deberían devolver el dinero que también estamos declarando, ¿no? En ese sentido. Y bueno, por otro lado, tuvimos que en 25 de los 32 estados del país, los negocios, empresas o establecimientos, que son unidades económicas, están paralizadas o semiparalizadas por la violencia, afirmó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que es la Concanaco Servitur, en el anuncio del mapa de delitos de empresas que elaboró este organismo para contribuir a la reducción de los índices delictivos. Entonces, bueno, pues lo habíamos mencionado, el tema de la violencia, sobre todo en empresas, en negocios,
¿no? Por estas cuotas de protección o de derecho de piso, en donde, bueno, pues ya hasta los comerciantes se sienten temerosos y sobre todo ya en espacios en donde antes no existía esto, ¿no? Bueno, ya lo vimos en la Ciudad de México. Entonces, ya para cerrar esta parte económica, tuvimos que la Junta de Gobierno del Banco de México, pues, y en donde la mayoría de sus integrantes destacaron la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevará a cabo el próximo gobierno federal, ¿no? Que hay una falta de detalles sobre determinados ámbitos, ¿no? Y además de los riesgos que acarrea la evolución de la demanda interna, es decir, temas sobre el consumo y la inversión a nivel nacional y, bueno, los planteamientos y las estrategias que se van a hacer a partir de 2018 y con miras al próximo año 2019. Sobre todo, bueno, porque el gobierno federal va a entrar ya a finales de este año, entonces, bueno, pues prácticamente el 2018 en la parte económica se nos va a ir todavía con este gobierno. Y para 2019 lo que está preocupando al Banco de México es que todavía no se ha dado una certidumbre en el planteamiento de estrategias, sobre todo para los ámbitos de consumo e inversión. Pancho Cruz nos dice, buen programa, un abrazo Pancho y qué bueno que sintonices el programa, ojalá bueno puedas compartir la transmisión con amigos, con familiares, para que la información llegue a más internautas. Y bueno, ya vamos a entrar ahorita al apartado de otras noticias que se dieron a lo largo de esta segunda semana, que bueno, ya no son tanto del ámbito político y económico. Y bueno, pues tuvimos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que va del actual gobierno, ha creado 3.654.308 empleos. Esto solo en julio. Cifra que fue casi similar a la del año pasado, lo que ubica a este mes como el mayor crecimiento en los pasados 10 años en este rubro del empleo. Bueno, pues seguimos diciendo lo mismo. Está muy bien que se estén generando estas fuentes de empleo, pero también habría que revisar en qué condiciones se están generando todos esos empleos. La precariedad laboral ya es un pan nuestro de cada día, en donde se ven afectados no solo no se ven afectados no solamente los ingresos económicos de los trabajadores, sino también el ámbito de las prestaciones que se van perdiendo. Entonces, bueno, pues el outsourcing, los contratos temporales, la firma de renuncia anticipada, entonces también el pago, ¿no? Por hora en los trabajos que se están realizando. Entonces, son muchísimas cuestiones dentro del ámbito de la precariedad laboral. No solamente es generar mayores empleos, sino en qué condiciones se generan estos empleos. Y bueno, por otro lado, tuvimos que la empresa Obrascón Huartelain, es decir, OHL, concesionaria del circuito exterior mexiquense, aplicó un aumento de entre 5 y 10% a sus tarifas en cada una de las 31 casetas de esta vialidad, que bueno, abarca los 110 kilómetros que conecta el oriente, el poniente y el norte de la zona metropolitana del Estado de México. Por cierto, desde un cerro aledaño, y esto habría que checarlo muy bien, desde un cerro aledaño en el Estado de México, donde se encuentra el barrio de La Concepción en Tezoyuca, a 10 kilómetros de Texcoco, se extraen a diario toneladas de tezontle para la construcción del nuevo aeropuerto. Y bueno, este cerro del barrio de La Concepción, que además de ser zona sísmica, pues no es el único que sufre la extracción desmedida de tezontle. Esto lo aseguró David Delgado, académico del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien ha hecho varios estudios sobre los impactos de la terminal aérea. Entonces, bueno, pues la extracción de este cerro está provocando que, bueno, pues muchas superficies que están alrededor estén de alguna manera debilitándose. Y bueno, pues ya muchas personas que viven digamos, en los alrededores, pues están preocupadas porque, pues en algún momento podría ocurrir una tragedia. Entonces, se están sobreexplotando unos 100 cerros en el corredor que va del Estado de México a Tlaxcala. Esto lo mencionó este investigador, David Delgado. Y bueno, pues acaban con cerros enteros, ¿no? La parte ecológica se ve muy mermada en ese sentido. Y bueno, esta parte de la destrucción de los cerros, la captación y filtración al subsuelo de agua, se va a ver afectada, ¿no? Que bueno, esto también es muy importante mencionarlo. Y no solamente la parte del debilitamiento de la superficie, digamos, de tierra en esa región, sino también el abasto de agua que puede verse muy afectado. Por otra parte, después de que un juez ordenara reabrir el expediente del caso Tlatlaya,
Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez se ilustraron los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, vaya cosa, y para variar, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado ya desde hace mucho tiempo, esta Ley de Seguridad Interior sabemos que dota de mayores facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias en su función, donde la falta de rendición de cuentas y de los elementos militares y el mando policíaco puede acarrear pues abusos de la fuerza, pueden acarrear la toma de malas decisiones, y bueno, todo esto a raíz de, desde que se metió al ejército a las calles para combatir el narcotráfico, esto ha sido pan nuestro de cada día. El caso Tlatlaya, donde, bueno, ejecutaron a 15 personas, no sabemos si fueron todos delincuentes, las víctimas por desaparición forzada, las víctimas por fuego cruzado, pues este es el riesgo que esta ley de seguridad interior tiene en su planteamiento. Habrá que ver qué es lo que sucede y cuál va a ser de alguna manera el planteamiento del próximo gobierno ante esta ley de seguridad interior, que bueno, fue una iniciativa desde el gobierno peñanietista. Entonces, pues esperemos que Andrés Manuel pronto rinda una opinión o una declaración en torno a la ley de seguridad interior. Y bueno, en ese sentido, tuvimos que el Baester Gordillo, ¿no? Personaje del que hablamos desde la semana pasada, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solicitó un amparo al Juzgado XII de Distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México para evitar ser detenida nuevamente. Entonces, bueno, pues la maestra Elba Ester ya se está blindando ante cualquier contingencia que pudiera suscitarse, ¿no? En el futuro. Y bueno, tras 12 largos años de un exilio forzoso, Napoleón Gómez Urrutia, dirigente de los mineros, anunció que regresará a México en los próximos días para rendir protesta como senador de la República por Morena, y lo hará por la puerta principal con la frente en alto porque no tiene nada que esconder o de qué avergonzarse, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya recalcó la exoneración de las 11 causas penales que fueron imputadas, ¿no? Y que fueron instrumentadas en su contra. Entonces, pues la figura del buen Napoleón ya va a resurgir. Muchas críticas en torno a lo que fue su candidatura y bueno, a lo que ahora va a ser el desarrollo de este servicio desde el Senado de la República. Entonces, pues ya veremos cuando pise tierras mexicanas, ¿no? Si las amenazas de muerte, si todas estas cuestiones pues van en aumento o van en disminución. Entonces, bueno, a su vez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el famoso CONAPRED, instancia que, bueno, ya emitió información desde la semana pasada, dio a conocer las cifras que revelan el panorama que atraviesa la juventud mexicana en materia de acceso a derechos y de falta de oportunidades. De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales representan el 31.4% de la población nacional, quienes viven en condiciones de pobreza al haber sido víctimas de algún acto de discriminación y al haber impedido el reconocimiento de sus derechos. Entonces, bueno, pues aquí está esta cuestión con la juventud mexicana. Y bueno, en otro tema tuvimos que el científico mexicano Cristian Peñalosa, quien fue rechazado 5 veces, ¿no? Por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues ya ha tenido mucho éxito en Japón, país que aceptó su proyecto titulado Aura, ¿no? Un proyecto que trata de un dispositivo capaz de procesar las señales del cerebro y las convierte en comandos y acciones concretas. Entonces, bueno, este es un caso para la reflexión en donde ha sido rechazado otra mente brillante más en este país y bueno, en otro país tiene un gran reconocimiento y un gran apoyo. Esto queda claro bajo el ejemplo de estas líneas en las que, bueno, pues un sujeto experimental mueve un tercer brazo mecánico a través del pensamiento como si moviera uno de sus brazos reales. Fíjense, esto podría ser el futuro de las prótesis, ya uniendo la parte mecánica con la parte electromagnética y también hacer esa conexión eléctrica con la parte cerebral. Eso, vaya que generaría muchísimos avances para la ciencia, para la medicina y para muchas otras esferas de la actividad humana.
Y bueno, con esto ya cerramos estas noticias de índole nacional que se suscitaron a lo largo de la semana. Nacieli García se ha unido a la transmisión y nos comenta, muy interesante e importante lo de los cerros. Es verdad, y sobre todo cuando ya se van a ampliar estos proyectos. También, bueno, Andrés Manuel ya mencionó que para los 12 proyectos que él está planteando habrá una consulta y habrá un análisis muy amplio sobre, no solamente sobre las condiciones ecológicas en donde se plantee desarrollar estos proyectos, ¿no? Como el Tren Maya, como el corredor que se va a dar en el sureste, sino también pues respetar la opinión de las comunidades que viven en esos territorios. Ya desde el contexto local, que ya es nuestra Puebla linda y querida, tuvimos que, tras el decomiso de gelatinas a una niña en un cruce de la Avenida Juárez y de un inspector de vía pública que le quitó las gelatinas a un hombre de la tercera edad sobre la 16 de septiembre, es decir, a una cuadra del Zócalo, que fueron videos que se difundieron mucho por redes sociales, el alcalde Luis Bank aseguró que actualmente se revisa la actuación de los funcionarios de vía pública. Dirección dependiente de la Secretaría de Gobernación Municipal, la famosa SEGOM, para garantizar que se cumpla la ley en este y en todos los casos, al justificar que la obligación de la comuna, es decir, de nosotros, es evitar la explotación infantil, que esta actividad pues ya es considerada como un delito. Pero bueno, esto es la explotación infantil. Ahí yo me pregunto, ¿y el señor de la tercera edad que vendía sus gelatinas, por qué? Entonces, bueno, aquí ha habido muchas críticas y muchos cuestionamientos. Sabemos que, bueno, la actividad ambulante, pues sí es una cuestión que ya desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando desde el gobierno municipal, ¿no? Removiendo muchos espacios. Pero bueno, hay mucho personal de este personaje de vialidad que realmente ha dejado mucho que desear. Ya desde hace meses, no sé si se enteraron de la nota en donde una persona de condiciones, de características indígenas, estaba vendiendo sus artesanías y llegaron y de una manera muy salvaje decomisaron toda la mercancía de esta persona. Entonces, bueno, pues ahora se dan estos videos, ¿no? De estas personas que venden gelatinas en la calle. Y bueno, aquí de verdad es una cuestión para la reflexión, ¿no? A mí me gustaría que el gobierno municipal se dedicara más a combatir otro tipo de actividades ilícitas que estar tan pendientes de la gente que está vendiendo sus productos en la calle. Pero bueno, esas ya son cuestiones personales y veremos qué sucede. A su vez, Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, abrió la posibilidad de aumentar el pasaje del transporte público aquí en Puebla, pero rechazó que sea un incremento del 100%. Dijo que se buscará la mejor opción para no afectar la economía de las familias. El funcionario estatal reconoció que los transportistas han enfrentado distintos aumentos en los costos de los insumos para ofrecer sus servicios. Bueno, pues aquí hubo muchísimas críticas porque precisamente, bueno, nosotros qué culpa tenemos de que aumente la gasolina, de que aumenten estos insumos, ¿no? Esto ya es una responsabilidad económica desde los gobiernos, incluso desde el gobierno federal. Y desde la otra parte está la crítica, como si fueran servicios de lujo los que dan muchos de estos colectivos o muchos de estos concesionarios de transporte público, cuando, bueno, tienen la música a alto volumen, están jugando carreritas, cuando el trato hacia el pasajero es pues poco cordial. Entonces, bueno, se está hablando de que podría haber un aumento que va de los 5.56 pesos, que es en lo que actualmente está el pasaje, a los 8 o 9 pesos. ¿Sale? Entonces, bueno, mucha gente se inconformó cuando leyó la noticia. Y bueno, por cierto, aunque el concreto hidráulico se promovió en las administraciones del exalcalde Eduardo Rivera y del exgobernador Rafael Moreno Valle, como material que iba a durar más de 2 décadas sin mantenimiento, pues ahora tenemos que, y ya muchos videos que lo han documentado, pues tenemos que ya mucho de este material acumula cuarteaduras en muchísimos puntos de la ciudad de Puebla. Y bueno, esto habría que comentar si también ha habido obras ya en la parte externa del estado. Entonces, pues este concreto hidráulico es prueba fehaciente de la corrupción que hay en la construcción de obra pública y en la cual, bueno, muchísimos presupuestos se han maquillado para generar este saldo a favor. Entonces, esto tiene que cambiar y realmente hay que hacerle un atento llamado a las nuevas autoridades que se van a incorporar
sobre todo desde la parte local, ¿no? Bueno, no sabemos todavía qué va a pasar con la gubernatura, todavía está en proceso jurídico electoral, pero bueno, aquí en la ciudad de Puebla sí hacemos un llamado al próximo ayuntamiento que tenga cuidado, sobre todo con esta parte de la obra pública y que haya mayor transparencia, ¿no? No solamente en la concesión de obras, sino también en la generación y en la compra de materiales y en cómo los utilizan. Entonces, bueno, pues ya ni qué decir de este concreto hidráulico que ya no duró 20 años, sino duró 20 semanas intacto. Entonces, bueno, ya para cerrar este apartado local, tuvimos que Julio Marín Leal, director de gestión ambiental y sustentabilidad de la Volkswagen, reconoció en conferencia de prensa que cuando hay nubes bombardean cada 7 segundos, bueno, el bombardeo de nubes cada 7 segundos, a pesar de la petición de los campesinos de los municipios de Coronango, Cuautlancingo y Acajete para detener estos equipos que han causado pérdidas de 2.000 hectáreas de cultivo. Los directivos de Volkswagen dijeron que continuarán con la utilización de estos dispositivos para alejar las lluvias, ya que están protegiendo, bueno, pues muchas de las unidades que se producen. Y bueno, Marín Leal dio a conocer que ocupan 3 cañones antigranizo para lanzar ondas a la superficie. 2 se ubican en la planta armadora en el kilómetro 116 de la autopista México-Puebla y otro cañón en un estacionamiento de la empresa en La Resurrección, al norte de la capital poblana, a la altura del Estadio Cuauhtémoc. Entonces, bueno, pues ha habido muchísimas quejas, sobre todo por la parte ecológica y por la parte económica de afectación a campesinos de estas regiones. Entonces, bueno, pues Volkswagen tiene que cuidar mucho esta parte ecológica. Recordaremos que Volkswagen ya desde hace unos añitos pues no ha tenido buena fama en proteger la parte ecológica. Sabemos lo que pasó con los moteles, estos motores de diésel donde, bueno, engañaban a estas máquinas, ¿no? que medían las emisiones de carbono, de dióxido de carbono. Entonces, bueno, pues Volkswagen ya tiene un amplio historial en afectaciones ecológicas y bueno, esperemos que en Puebla se tome conciencia para que pues no bombardeen tan seguido a las nubes y bueno, puedan no causen afectaciones a otras personas en ese sentido. Y bueno, pues con esto cerramos lo que fue el desarrollo de esta segunda semana de agosto del 2018. Y bueno, rápidamente comentaremos algunas notitas que se dieron en esta segunda semana, ya extra política, extra sociedad y extra economía. Y bueno, pues tuvimos que fue el Día Internacional del Zurdo el pasado 13 de agosto, entonces ahí me apunto. Fue el Día Internacional de las personas que tenemos esta amplia habilidad con la mano izquierda. Y tuvimos que el Atlético de Madrid se coronó campeón de la Supercopa Europea venciendo al Real Madrid, ¿no? Este es el primer tropiezo que sufre el multicampeón Real Madrid. Y bueno, estamos ahorita en espera de la jornada 5 que ya se está desarrollando, ya algunos partidos se han desarrollado en esta apertura 2018 de la Liga Vancomer MX. Y bueno, pues tuvimos lamentablemente el fallecimiento de Samir Amin, economista, politólogo y filósofo egipcio, que estudió la relación entre el desarrollo y el subdesarrollo. Y bueno, también tuvimos el fallecimiento de Aretha Franklin, quien fue considerada como la reina del soul. Aretha Franklin, me parece que ella nació en Detroit, y bueno, ella estaba en este ámbito, ¿no? De pastoral de estas iglesias cristianas anglicanas, en donde, bueno, pues las comunidades afroamericanas acostumbran a rezar cánticos muy peculiares. Pues de ahí sale Aretha Franklin y de ahí se dedica al desarrollo de este género, que es el soul. Un género hasta cierto punto muy, muy, muy interesante. Recomiendo la discografía de Aretha Franklin. Y bueno, pues lamentablemente se nos fueron estos dos personajes en esta segunda semana de agosto del 2018. Estaremos pendientes. Si hay alguna noticia que haya que comentar, bueno, pues estaremos el día de mañana de manera muy esporádica haciendo el complemento informativo. Una disculpa por haber pasado la transmisión a sábado, ya que ayer tuvimos algunas actividades personales. Pero bueno, por mi parte ha sido un placer seguir informando desde este espacio, el Itacate. Tengan cuidado, ahorita quiero emitir un mensaje muy personal. Hay que tener cuidado con la difamación desde las redes sociales. Me parece que pues ya tuvimos una pequeña experiencia en la cual, bueno, pues hubo un acto de difamación en contra de mi persona,
por actos que, bueno, realmente muy penoso que no cometimos. No quiero dar mucho detalle, pero hay que tener mucho cuidado con esta parte de la difamación. A veces es muy confuso este panorama, pero me parece que si se debe mantener una ética, debe ser la ética de la información que se está generando y sobre todo de la forma en la que puedes realizar un reclamo o puedes realizar alguna manifestación que se puede dar por algún malentendido. Eh, Recibí un mensaje de una persona que fue un mensaje, la verdad, desde la parte emocional fue muy fuerte. Entonces solamente es este mensaje. Hay que cuidar también lo que se escribe, por muy enojados que estemos, no hay que incurrir en estos actos en los que, bueno, puede haber incluso causales de difamación, de calumnia. Entonces, pues solamente hacer este llamado a que tengamos esa bien cimentada esa parte de buena expresión, de hablar con la verdad, de escribir con la verdad y sobre todo de tener respeto en las redes sociales, que es muy importante. Y bueno, pues solamente queríamos emitir este mensaje. Agradezco mucho a la comunidad de Itacate que se conecte. Y bueno, pues estamos para servirles, estamos para poder generar esta información y que ustedes puedan de alguna manera pues ya estar informados sobre lo que ha ocurrido. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo. Espero que, bueno, sigan pasando un bonito fin de semana con sus familias, en sus actividades deportivas o familiares, o bueno, recreativas en este caso. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que sigue suscitándose en este mundo loco de la política y el poder. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.